En esta cuarta temática, que comprende al derecho internacional de los derechos humanos, para poder dar resolución a las 35 preguntas de este componente general, es importante pues que empecemos con el tema de qué consiste hablar de los derechos internacional de los derechos humanos. Y tengamos en cuenta que este se lo entiende como un conjunto de normas internacionales que reafirman los derechos y la dignidad de todos los seres humanos, tanto mujeres, hombres y niños, sin ningún tipo de discriminación. Este derecho fue desarrollado tras la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948 y se apoya actualmente en una serie de instrumentos internacionales y regionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el desarrollo de esos derechos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que son los contenidos o los conocidos como las de primera generación. Existen tratados especializados sobre algunos puntos. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación como contra la mujer, que es gran conocida como la CEDAW, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otras. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los estados partes que han firmado estos tratados deben abstenerse de obstaculizar el ejercicio de los derechos enunciados en dichos tratados y deben adoptar medidas positivas encaminadas a proteger estos derechos y a restituir aquellos que han sido vulnerados. Además, los estados tienen la obligación de garantizar que los actores no estatales no impidan la realización de estos derechos. Los actores que trabajan para promover la igualdad de la mujer y poner fin a la violencia contra la misma deben recordar que a los estados la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a estar libres de violencia. Asimismo, es importante que los promotores y los responsables de los programas relacionados como la violencia contra las mujeres y las niñas se familiaricen con los órganos judiciales y también los órganos cuasi judiciales que supervisan la aplicación de dichos tratados, especialmente los accesibles para las personas que alegan haber sufrido violaciones de derechos. Es importante que mencionemos algunos de los hitos internacionales más importantes en materia de los derechos humanos y también en materia de temas de mujer y de género. La fecha en 1948, el acontecimiento fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este hecho es la primera iniciativa emprendida por los gobiernos para comprometerse con el tratamiento de los derechos humanos de que deben gozar todas las personas. Este instrumento sirvió más adelante como un modelo para numerosos tratados y leyes internacionales centrados en la protección de estos derechos. En 1949 se da el Convenio de Ginebra, que es el que da nacimiento al derecho internacional humanitario, ya lo vamos a desglosar con detenimiento, y en este se establecen esas normas en el cual se busca proteger a las víctimas de guerra y consagra los derechos básicos de las personas capturadas durante un conflicto militar, estableciendo garantías para la población civil dentro de las zonas de guerra y en sus alrededores, señalando que las mujeres estarán particularmente protegidas de este tipo de sucesos. En 1951, la Convención de las Naciones Unidas da el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, en el cual se define el concepto de refugiado y estableció tanto los derechos de quienes reciben asilo como las responsabilidades de los países que lo otorgan, limitada inicialmente a la protección de los refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1976, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales otorga a estos derechos a todas las personas, estableciendo el derecho a la salud, a la educación y al trabajo a un nivel de vida adecuado, así como a la igualdad entre hombres y mujeres. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en 1979, define un programa de acción para promover el fin de discriminación por motivos de sexo. En este orden, se propugna la igualdad de género en la legislación nacional,
que este sea la pretensión, derogando todas las disposiciones discriminatorias en las leyes y promulgando aquellas que tiendan a proteger a la misma. En 1991, la Guía de las Naciones Unidas para la Protección de las Mujeres Refugiadas, en el cual mujeres y adolescentes refugiadas tienen necesidades especiales de protección, como ser acogidas y evitar el abuso sexual y físico del que pueden ser víctimas. En 1992, la recomendación 19 de la CEDAW sobre la violencia contra la mujer es la que menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y sus libertades fundamentales, constituye discriminación. Esto por lo que se puede dar dentro del seno de los conflictos armados internos. La Conferencia de Viena, la Declaración de los Programas de Acción de Viena, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en 1993, dentro de la Segunda Conferencia Mundial, centrada exclusivamente en los derechos humanos, aborda la violencia en contra de este grupo poblacional. En 1994, la Conferencia Internacional del Cairo sobre la Población y el Desarrollo da lugar a la elaboración del programa Acción, que sirvió para fortalecer el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consagró los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y enalteció los servicios de salud reproductiva del que debe gozar cada mujer y cada adolescente. Deberían adoptarse también medidas necesarias, dijo, para la protección física de los refugiados, en particular de las mujeres. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing se da el capítulo contra la mujer, las mujeres y las niñas afectadas por los conflictos que son vulnerables por la violencia. En 1998, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el cual se instaura dicho organismo internacional para que investigue los actos de violación, esclavitud sexual, embarazo, esterilización y todas las formas que van como crímenes de lesa humanidad. Los principios de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la mujer, incluido el acceso a los servicios de atención médica para la misma. La recomendación de la CEDAW para la mujer y la salud de 1999 también indica que se debe prestar particular atención en este derecho de la salud y de la salud reproductiva. Así es como podemos ver para cada tema. En este caso, un ejemplo es el de la mujer, se pueden adoptar diferentes instrumentos internacionales que lleven a crear un ordenamiento jurídico internacional que proteja el derecho de todas las personas. Como se ha tocado, hay unas normas atinentes al derecho internacional humanitario. Este lo vamos a entender como el conjunto de normas internacionales diseñadas para resolver problemas humanitarios derivados de conflictos armados internacionales entre estados o sin carácter internacional entre un actor estatal y un no estatal. Así, también es conocido como el derecho aplicable a los conflictos armados o a la guerra. Así el derecho internacional humanitario pretende proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en hostilidades, es decir, los civiles, combatientes, enfermos, heridos, náufragos, capturados, y tiene por objeto regular los métodos y los medios de guerra utilizados entre las partes en conflicto. Los principales instrumentos del derecho internacional humanitario son los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus 2 protocolos adicionales del 77, así como numerosos convenios que restringen o prohíben el uso de determinadas armas, como el Tratado de la Prohibición de Minas y la Convención sobre ciertas armas convencionales con sus respectivos protocolos. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, las mujeres disponen de un doble régimen de protección, uno general, que se da para hombres y mujeres, y otro en las necesidades concretas de las necesidades de los hombres y las mujeres. Un tema muy importante a tratar dentro de los derechos humanos, que hace parte de ese derecho internacional de los derechos humanos, es la estructura que comprende el sistema interamericano de derechos humanos, que es el que nos cobija a Colombia. Hay otros sistemas, como lo podemos saber, a partir de la Carta Africana, el que corresponde para el respectivo continente, a partir de la jurisprudencia dada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también la protección
a los derechos humanos de dicha región. A nosotros nos corresponde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o mejor, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dentro del cual está el organismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual está integrada por 7 jueces propuestos por los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues la Convención Americana es este instrumento al cual nos da apertura para este sistema. La Corte Interamericana tiene una función contenciosa a través de la cual el Estado que resulte demandado por responsabilidad de haber violado uno de los derechos de la Convención Americana, pues puede entrar a responder por medio de las actividades desarrolladas por la Corte. Esta función está limitada a los estados de la OEA que han ratificado la Convención Americana, y esto es muy importante, han aceptado también la competencia de la Corte Interamericana. No basta, como es el ejemplo de Estados Unidos, haber ratificado la convención, pues dicho país, por ejemplo, no tiene aceptada la competencia interamericana, y allí pues ya es un problema de coerción en el cumplimiento de las obligaciones el que no se puede ejecutar. Se pueden presentar casos ante la Corte, la Comisión Interamericana y los estados parte de la convención. Las víctimas no pueden llevar los casos directamente ante la Corte, salvo una reforma que se presentó en junio del año 2001, en el cual se ha autorizado a algunas víctimas a participar autónomamente en las etapas del proceso ante la Corte. Antes solo lo podían hacer única y exclusivamente cuando se entraba a la etapa de reparaciones. En la última reforma reglamentaria del año 2009 se introducen cambios en el rol protagónico en las personas de litigio ante la Corte. En primer lugar, se transforma el rol de la comisión ante la Corte, la Comisión Interamericana, mientras que en el pasado la convención podría interrogar a los testigos y peritos y participar como litigante ante el tribunal. En la nueva reforma le otorga un rol exclusivamente anclado a la defensa del interés interamericano. Por ejemplo, antes, en el proceso, iniciaba con una demanda presentada por la comisión, mientras ahora el único que lo que le corresponde a la comisión someter es ante la Corte sus conclusiones en el informe sobre el fondo de los casos que le son sometidos. Por otra parte, ante la Corte, la comisión ya no puede ofrecer declaraciones de testigos o de víctimas, ya no interroga testigos o peritos y solo se concentra en presentar argumentos y eventualmente peritajes sobre los asuntos de orden público interamericano que puedan involucrarse en cada caso. Este concepto se relaciona con temas de evolución del derecho internacional de los derechos humanos, fortaleciendo las necesidades del sistema interamericano. Otro aspecto destacable de la reforma tiene que ver con la finalización del rol que se asumía a veces por la Comisión Interamericana como representante de las víctimas. Por esta razón, la reforma crea la figura del defensor interamericano. Esta puede operar en casos en que las víctimas no cuenten con representación legal debidamente acreditada, ante lo cual la Corte puede designar de oficio a alguien que realice dicho papel. Otro aspecto de la reforma reglamentaria se relaciona con la implementación del Fondo de Asistencia Legal a Víctimas para que puedan sufragar algunos gastos relacionados con la prueba que se pueda debatir en los asuntos que se debaten. El procedimiento ante la Corte tiene una fase escrita y una fase oral. Esa primera fase escrita se concentra en la presentación de escritos principales por parte de la comisión, las víctimas y el Estado, el cual puede interponer excepciones preliminares en su defensa. Por ejemplo, no ser un juzgado no ser una cuarta instancia, tampoco estar dentro del plazo razonable. Esas son las cosas preliminares que se pueden entrar a alegar en esa primera parte. Posteriormente se abre una fase oral en la que se concentra en la evaluación de testimonios, peritajes, alegatos durante una audiencia pública. La Corte Interamericana determina finalmente en sus decisiones si el Estado violó o no la Convención Americana, estableciéndose la responsabilidad internacional del Estado por la violación de algunos derechos de los contenidos en la Convención. Y asimismo puede tomar medidas de reparación. Medidas de reparación que pueden ser de satisfacción, de rehabilitación o las que reintegran las cosas al estado inicial, entre otras.
Uno de los casos que ha tocado y que puede relacionarse con Colombia por ser el Estado responsable es el caso Caballero y Santana versus Colombia, de desaparición forzada de dos personas, en el cual dijo que para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la Convención no es suficiente que el gobierno emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario además que toda actividad del gobierno culmine con la reparación a la parte lesionada, que en el caso no había ocurrido. En ese orden entonces, en el caso de la reparación, indicó también que además de los procedimientos judiciales, se tiene que entrar a sancionar dentro del derecho interno de Colombia. En el caso de las palmeras, la Corte investigó las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas ocurridas en el departamento del Putumayo, en una operación conjunta con la Policía Nacional y el Ejército. Con relación a las garantías judiciales, la Corte dijo que ya se ha establecido que un Estado democrático de derecho a la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar enmarcado a las personas y los intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, solo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra los bienes jurídicos o el orden militar. Son todas esas las decisiones que ha podido emitir la Corte. Otra es el caso 19 comerciantes, en el cual encontró responsable al Estado colombiano de la desaparición de esos 19 profesionales del comercio, indicando que con base en los elementos probatorios aportados, considera que en los hechos relevantes, el grupo paramilitar que desapareció a los 19 comerciantes tenían estrechos vínculos con los altos mandos de la fuerza pública de la región del Magdalena Medio, apoyando a en esos actos que antecedieron a la detención de las presuntas víctimas y a la desaparición de los mismos. Por otra parte, dentro del diseño que nos presenta el sistema interamericano y los múltiples fallos que pueden darse, recordemos el caso algodonero versus México, que trata precisamente sobre la protección a la mujer y los estereotipos que se desarrollan allí, el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que es aquella ley de fecundación in vitro que la Corte entra a realizar una evaluación puntual de lo que sería la vida, la protección a la libertad también de la mujer. El caso Tentación de Cristo versus Chile, que son de los casos icónicos en los cuales se busca la protección de ese derecho a la libertad de expresión. Los últimos casos, el caso Gustavo Petro Urrego versus Colombia, que también es aquel en el cual se entra a tocar por parte de la Corte la viabilidad de que la jurisdicción disciplinaria entre a conocer de casos que sancionan a quienes son elegidos popularmente. También de los casos más sonados pues que se presentan ante la Corte son las que han sido se han dado dentro del contexto armado en Colombia, y son muchísimos de estos, en el cual estaría, por ejemplo, Matiripán versus Colombia también. La Corte Interamericana está autorizada para poder tomar medidas provisionales en casos de gravedad de urgencia. Esas medidas provisionales tratan de proteger a personas o a grupos para evitar daños irreparables. La Corte puede decretar esas medidas en casos de que esté investigando o cuando una comisión solicita que tome dichas medidas. En esos casos todavía no son de comportamiento de la Corte y buscan proteger derechos como la vida y la integridad personal. Entonces, en estos también pues esas medidas llevan a proteger a los derechos humanos cuando, ya se ha dicho, se presente una situación que pueda resultar de marcada gravedad. Dentro de este diseño del derecho internacional de los derechos humanos, que vemos que son todos estos conjuntos de normas que entran a proteger a los derechos humanos,
iniciando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los diferentes protocolos, los diferentes convenios que van especificando sus áreas de protección. Sí, resulta importante también mencionar, como ya se dijo, de este sistema interamericano de derechos humanos que hemos acabado de ver la Corte, pero también es importante que hagamos mención a la Comisión Interamericana y las funciones que cumple la misma. Esta Comisión Interamericana se asienta a su sede pues en Washington y tiene algunas funciones que vamos a permitir mencionar para que pues conozcamos el desempeño de esta comisión. Esta está compuesta por 7 personas nacionales de algún Estado miembro de la OEA, elegidos por la Asamblea General de la OEA por 4 años. Tienen como finalidad la elaboración de informes sobre países e informes temáticos. Entonces, la Comisión Interamericana, al elaborar estos informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos de los países de la región, pudiendo realizar recomendaciones para el mejoramiento de las situaciones que puede detectar. Para la elaboración de estos informes, la Comisión Interamericana cuenta con la posibilidad de realizar visitas in loco, es decir, visitar el país objeto de la investigación, contando siempre con la invitación del respectivo Estado, esto con respeto a la autonomía y a la soberanía de los países. En las visitas de los países, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede realizar todas las acciones que estime pertinentes, recibiendo denuncias, visitando cárceles, haciendo seguimiento a procedimientos judiciales incluso. La Comisión ha hecho 3 informes sobre la situación de derechos humanos en el caso de Colombia. El tercer informe sobre la situación de derechos humanos fue publicado en febrero de 1999. Este informe hace un detallado estudio de los derechos humanos. Aquí importante es precisar que el módulo sobre el cual se está extrayendo esta información es el de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que es un módulo extenso y que data del año 2011, por eso hay que tener en cuenta un poco con el manejo de la información, entendiendo que puede mucha de esta ya haber sido actualizada. Pero para la sustancia sí nos permite conocer el funcionamiento del sistema interamericano. La Comisión también emite informes en temas estratégicos para la promoción de derechos humanos en el país. Por ejemplo, informe de las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivada del conflicto armado en Colombia, que fue emitido en el año 2006. El informe sobre las temáticas relevantes para la función judicial, en el que se comprende la garantía de la independencia de los operadores de justicia en el año 2013, el informe sobre la prisión preventiva en las Américas en el 2014, el de Justicia Juvenil y Derechos Humanos de las Américas en el 2011. Estos informes han sido utilizados en pronunciamientos de la Corte Constitucional y constituyen una referencia importante al momento de resolver temáticas sobre derechos humanos. En cuanto a los casos individuales, la Comisión recibe denuncias contra alguno de los estados de la OEA por la violación de derechos humanos contenidos en la Convención Americana o en otro instrumento que el sistema interamericano se haya ratificado por los países firmantes. La queja debe reunir ciertos requisitos formales, como señalar nombre, nacionalidad, profesión, domicilio de los denunciantes. Igualmente, la queja debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la notificación al afectado de la decisión definitiva interna. Tampoco puede estar pendiente otro procedimiento internacional similar, como por ejemplo algún procedimiento dentro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Comisión lo que hace es examinar las cuestiones relativas a la admisibilidad de la queja. Uno de los puntos más importantes de la admisibilidad es el agotamiento de los recursos internos. Este requisito es el resultado del principio de la subsidiariedad de los sistemas internacionales. Según este principio, se debe dar al Estado la posibilidad de investigar, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas de las violaciones. La Comisión solo puede conocer un caso si en el país donde ocurrieron esos hechos no se ha hecho justicia. La subsidiariedad, como característica indispensable de este sistema, es el requisito de agotamiento de los recursos internos, teniendo unas excepciones cuando no es necesario agotarlos, como por ejemplo
Si en la legislación interna del Estado no existe el debido proceso legal para la protección de los derechos violados, o si no se ha permitido a la víctima acceder o agotar los recursos internos, o si hay una demora injustificada en la decisión. Por consiguiente, podríamos decir que para que prospere una excepción del no agotamiento de recursos internos, sería necesario que estos existan, que sean eficaces para investigar y reparar la violación y que la víctima haya podido tener acceso a los mismos. Sobre el requisito de agotamientos internos, la Corte se ha pronunciado en varios casos, sobre el cual se puede destacar Velázquez Rodríguez versus Venezuela en sus excepciones preliminares. Por otra parte, es importante mencionar que si el caso se declara admisible, la Comisión Interamericana evalúa el fondo del caso, examinando los hechos de la queja que configuran violaciones a derechos humanos. Si así lo considera, habrán algunas posibilidades. Por ejemplo, la comisión puede proponer por sí misma o por pedido de alguna de las partes la búsqueda de una solución amistosa, con la cual el proceso llegaría a su fin. En algunos casos colombianos ha impulsado procesos de solución amistosa, por ejemplo, la masacre de Trujillo y Villatina y Caloto. Por el contrario, si la solución amistosa fracasa o no ha sido propuesta, la comisión debe elaborar el informe confidencial de las recomendaciones específicas que es presentado al Estado. El Estado cuenta con 3 meses para cumplir con las recomendaciones formuladas. Si el Estado no cumple con dichas recomendaciones en el plazo estipulado, la Comisión puede hacer un informe definitivo y publicarlo en su informe anual o enviar el caso ante la Corte Interamericana. Hasta hace unos años, la decisión de publicar el informe o enviar el caso a la Corte era una decisión discrecional de la Comisión, pero desde la reforma del reglamento dada en el año 2001, el envío de los casos a la Corte es ahora una regla general. En principio, todos los casos que pueden ir a la Corte cuando el Estado ha reconocido la competencia contenciosa de dicha corporación deben ser enviados por la Comisión, a menos una decisión fundada de la mayoría de sus miembros considere que se dan algunos de los motivos contemplados en el reglamento para no remitir el caso. Así como la Corte puede tomar medidas provisionales en casos urgentes, la Comisión puede tomar medidas cautelares. Estas medidas cautelares pueden ser a iniciativa propia o a petición de parte para adoptar y para enfrentar situaciones de gravedad y urgencia y así evitar un daño irreparable de las personas. Estas medidas se toman cuando existe un peligro inminente de los derechos de las personas o de un grupo de las mismas. La Corte ha precisado algunos temas, como por ejemplo la gravedad de la situación, que significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre el derecho protegido o sobre el evento de una decisión pendiente de un caso ante órganos del sistema interamericano. Otro tema que ha dejado debidamente definido es la urgencia de la situación, en el cual se dice que se determina por la información que indica que el riesgo o amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esta manera una acción preventiva o tutelar. El daño irreparable, que significa la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación, restauración o una adecuada indemnización. Para poder tratar un tema que concierne muy al caso colombiano y que tiene que ver con el acatamiento de estas normas internacionales y en particular la búsqueda de alcanzar la paz, es que se creó en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz. Hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz es el sistema integral, es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que está compuesto por los siguientes mecanismos y medidas. Primero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no repetición. 2. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 3. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es el órgano que tiene funciones judiciales. 4. Las medidas de reparación integral para la construcción y las garantías de no repetición. Esta jurisdicción, hablando de la jurisdicción, está sujeta a un régimen propio con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, el cual tiene como finalidad administrar justicia de manera transitoria y autónoma
y conocer de manera preferente sobre las demás jurisdicciones y de forma exclusiva las conductas cometidas con anterioridad al año 2016. Entre los objetivos que tiene esta jurisdicción es satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas y contribuir al logro de una paz estable y duradera, así como adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta del conflicto armado interno mediante la comisión de una conducta. Esta comisión está conformada por diferentes salas, como por ejemplo la de amnistía o indulto, la de investigación y acusación, la de definición de situaciones jurídicas. Y dentro de los principios que rigen esta jurisdicción se encuentran la efectividad de la justicia restaurativa, atendiendo a la naturaleza de la justicia transicional, el procedimiento dialógico, los enfoques diferenciales y la diversidad territorial, los principios pro homine y pro víctima, el debido proceso, la presunción de inocencia, el buen nombre y el enfoque de género. Los recursos que proceden ante esta jurisdicción son la reposición, la apelación y la queja. Para complementar un tema que se había dejado iniciando cuando hablamos de derecho constitucional y de control de constitucionalidad, es menester darle continuidad con el contenido de lo que es el control de convencionalidad. Este control de convencionalidad, recordemos que es una corriente que se remonta al momento en que entró en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos, que como ya se mencionó, dio paso a la creación de todo este sistema para la región. Así entonces, el primer pronunciamiento que se realiza como una aproximación al control de convencionalidad emana del Consejo Constitucional francés. En ese entonces se plantea cómo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el instrumento que da paso a todo ese andamiaje del sistema europeo de derechos humanos, permite que los jueces ordinarios valoren las disposiciones contenidas en ese convenio europeo. Así, en el sistema interamericano resulta ser el sistema regional más antiguo del mundo, teniendo su origen en la primera Conferencia Internacional Americana en 1889 dentro de la Organización de los Estados Americanos. Este órgano, como ya se dijo, la primera vez que habla o esboza el concepto de control de convencionalidad es en el caso Mirna Mac versus Guatemala, en el cual el voto concurrente del juez y en ese momento presidente de la Corte Interamericana, el mexicano Sergio García Ramírez, dio la siguiente precisión: no es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a uno o alguno de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el juicio, sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto y sustraer a otros de ese régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convención. Este precedente data del año 2003. ¿Cuál sería la noción de control de convencionalidad? Entonces se entendería que es un mecanismo que pretende adoptar medidas de protección de derechos humanos para coadyuvar a que los estados cumplan con las medidas de protección, con las obligaciones internacionales de los estados. Ahora bien, ya que se conoce la finalidad, varios doctrinantes han hecho mención a la definición del control de convencionalidad y así entonces se ha planteado que es un mecanismo judicial de origen internacional con el propósito de garantizar la protección de los derechos del corpus iuris convencional. Al momento se puede decir que existen también unas clases de control de convencionalidad. Entonces, esas serían dos. El primero de ellos, el que es concentrado, el cual es ejercido principalmente por los órganos del sistema americano, es decir, la Comisión y la Corte, teniendo como función principal la de analizar la situación que conllevó a la vulneración del derecho, para lo cual el afectado debe surtir el trámite de agotar los mecanismos de defensa internos y posteriormente dirigirse a esta jurisdicción regional. Asimismo, poder obtener una reparación a título de poder zanjar todos los
los perjuicios que se hayan causado. El control de convencionalidad tendría efectos erga omnes, toda vez que la Corte Interamericana modifica el ordenamiento interno, el cual rige a todos los habitantes del Estado parte. La segunda clase del control de convencionalidad es el difuso, el cual busca que los jueces nacionales, en razón a la potestad de administrar justicia conferida a través de la Constitución, realicen un análisis de cotejo entre una norma interna y el corpus juris convencional, incluyendo protocolos adicionales, jurisprudencia y doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Almonacid Arellano, es prueba fehaciente de lo anterior y contempla que los jueces nacionales entre los estados realizan el control de convencionalidad difuso. En el mismo sentido, la Corte Interamericana, a través de sus sentencias, como el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, ha expresado aludiendo que todos los órganos pertenecientes al poder público son encargados del control difuso. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ampliado dicho concepto en el caso, por ejemplo, Cabrera García y Montiel Flores versus México, en el cual afirma que también se incluyen los órganos vinculados que ejerzan funciones jurisdiccionales. Y también en el caso Hellman versus Uruguay, ha determinado que es tarea de toda autoridad prevenir vulneraciones de derechos humanos, lo cual significa que dicho ejercicio no solo es atribuible a los jueces, sino que también se realiza por parte de autoridades administrativas y órganos nacionales de los estados parte, que en el caso Colombia incluiría todas las entidades adscritas a las tres ramas del poder público.